Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, un poquito más fuerte. ¿Cómo están? Quiero compartirles una imagen. En 1985, una película nos hizo creer que era posible viajar en el tiempo. En un auto conocido como DeLorean. ¿Hay alguien aquí que no sepa qué es lo que es el DeLorean? Espero que no. Si no, lo buscan en Wikipedia luego. El DeLorean nos permitía viajar en el tiempo en una película que se llamaba Volver al Futuro. Esta película se transformó en trilogía. Y en la tercera parte, el vehículo cambió. Imagínense qué es lo que era el nuevo motor del futuro. Un tren. ¿Casualidad? La verdad es que cuando recibí la invitación para participar en este congreso, esta imagen, que hasta ese momento tenía muy borrosa, se me hizo muy nítida. Porque el tren no solo nos permite viajar por el espacio, también nos permite viajar por el tiempo. Y por eso hoy las quiero invitar a que viajemos por el tiempo por unos minutos. Pero no solo al pasado, no solo al presente, sobre todo que viajemos al futuro. Porque desde EFE Trenes de Chile queremos ayudar a responder la pregunta, humanidad, ¿para dónde vamos? Y cuando hablamos de movilidad, casi siempre se interpreta como un problema de transporte. Sin embargo, es algo más profundo que eso. El tipo de movilidad que escogemos define el tipo de sociedad que queremos construir. Y en ese sentido, para poder entender este tipo de sociedad, quiero que por un momento desordenemos el tiempo y viajemos al pasado. En 1884, el tren ya se veía como el transporte del futuro. El propio presidente José Manuel Balmaceda dijo una frase que a día de hoy podría ser interpretada como una profecía, que Chile debía ser unido de norte a sur por el tren. Según sus palabras, el tren debía ser el motor que integrara estructuralmente la república que en esos momentos se estaba creando, uniendo los pueblos que estaban dispersos. Romanticismo no era romanticismo, era una política de Estado, era crear país. Y así fue como nació la empresa de ferrocarriles del Estado. No como cualquier empresa, sino como una política pública de largo plazo. Cuando EFE se desarrolló, llegó a unir de forma casi continua desde Iquique hasta Puerto Montt. Ya nadie se acuerda de eso, pero el tren llegaba hasta Iquique. Incluso, bueno, pues es verdad, Chiloé también, pero a través del barco. Sin embargo, es importante saber que el tren no solo transportaba carga, porque esto era una política estructural. No solo transportaba pasajeros, sino que transportaba las medicinas, los libros, la prensa, la cultura. En el tren se escribía, se publicaba, se soñaba. De hecho, nuestros grandes poetas y poetisas tuvieron palabras para describir cómo el tren estaba integrando la República en esos momentos. Y de hecho, el tren se transformó en la forma moderna de transportarse. Sin embargo, la historia nos enseña, como siempre, algo duro. En el siglo XX, Chile creció, se modernizó y junto con ello llegaron otros modos de transporte, el auto, el bus, el avión. Y las líneas quedaron congeladas en el tiempo. Ciudades y localidades, como por ejemplo Lonquimay,
quedaron plasmadas para siempre como una estampa de un pasado mejor. Sin embargo, eso está cambiando. Y más va a cambiar en los próximos años. Los voy a llevar ahora al futuro. Pero no al futuro de la ciencia ficción, no al futuro del DeLorean, sino que al futuro que estamos construyendo hoy. Para eso tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar, ¿quiénes de aquí tienen un auto? Me imagino que más, a algunos les dará vergüenza reconocerlo. Pues el auto siempre ha sido considerado como la forma de transporte por excelencia. Un auto por persona, el estanque lleno como símbolo de prosperidad. Y eso está en el inconsciente colectivo, pero no solo de Chile, del mundo entero. Sin embargo, los estudios demuestran que esto está empezando a cambiar. En Europa, por ejemplo, en aquellos lugares donde el tren es accesible y es sostenible, los usuarios en casi un 50% declaran que van a usar más el tren que el avión y que el auto en los próximos años. Y eso que está cambiando en Europa también está cambiando en Chile. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. En Batuco, por ejemplo, estamos empezando a construir, de hecho, una nueva vía que va a descongestionar de forma drástica el transporte del norte de Santiago hacia el centro de la ciudad. Algo similar ocurre en la zona de Melipilla. Entre Melipilla y Alameda tenemos una serie de ciudades intermedias que están drásticamente congestionadas por las mañanas, que van a tener un cambio radical con el tren que ya se está construyendo. Lo mismo ocurre en Biobío, de Coronel al sur, y lo mismo está empezando a ocurrir en la extensión que se está estudiando desde Limache a La Calera, que continuará el tren que hay entre Valparaíso y Limache. Esto es proyectos reales. Esto es infraestructura en ejecución, es futuro en ejecución. Pero cuando hablamos de esto, tenemos que romper un mito tremendamente extendido entre todos nosotros. Cuando se habla de cuándo vuelve el tren, cosa que ya volvió para los que no se han enterado, pero cuando hablamos de que el tren, cómo se va a desarrollar, siempre pensamos en una línea continua de norte a sur que une algunas ciudades de alguna manera con el resto del país. Sin embargo, en los últimos 15 años, la estrategia de los distintos gobiernos ha sido totalmente distinta. Una red mucho más entretenida, una red porosa, una malla que une trenes de cercanía, no solo a lo largo, sino que también a lo ancho del país, marcando un antes y un después en aquellos lugares donde el tren antes no aparecía. Y esto es un cambio radical en la forma de acceder al ferrocarril. Pero cuando hablamos de futuro, también tenemos que hablar de inversión. Y actualmente estamos transitando por el periodo de inversión en infraestructura ferroviaria más grande desde la época de Balmaceda. En la actualidad hay 5.000 millones de dólares en ejecución construyendo parte de los proyectos que acabo de mencionar. Pero es que de aquí al 2035 pretendemos completar hasta 10.000 millones. Esto, por ejemplo, se traduce en que solo Melipilla y Batuco aglutinan 3.000 millones de dólares. Melipilla y Batuco, que traería más o menos los siguientes beneficios sociales. En el caso de Melipilla, estaríamos pasando viajes de 2 horas a 48 minutos. En el caso de Batuco, de 1 hora y media a 24 minutos. Estamos hablando de que la gente que no podía venir a estudiar a Santiago, ahora lo va a poder hacer. Estamos hablando que la gente que trabaja en Santiago y que no ve su familia hasta el fin de semana, va a poder volver a cenar a casa. ¿Y eso qué significa? Significa que es un futuro mejor para ellos. Y al ser un futuro mejor para ellos, también es un futuro mejor para Chile. En ese sentido, les quiero
llevar un momento al presente y hablar de otra dimensión, porque hemos hablado de inversiones. Y cuando hablamos de trenes, casi siempre nos centramos en líneas, mapas, trazados, pero la dimensión de las personas queda un poco de lado. Las historias, los rostros. Yo de historias quería hablar en un momento. Yo, gracias a que he tenido la suerte de trabajar durante 30 años en distintos proyectos ferroviarios en América, en Europa, en Asia y en África, he tenido la suerte de conocer muchas historias. Pero las historias de los más de 65 millones de pasajeros que tenemos al año me importan en este momento mucho más que lo que he vivido en el pasado. Pero en particular hay una historia que me enorgullece como gerente general de EFE Trenes de Chile. En la imagen, ustedes están viendo los niños y niñas del Instituto Claret, que está al norte de Temuco. Estos estudiantes no van a estudiar en bus, no van en auto, van en tren. ¿Y por qué van en tren? Porque realmente a ellos se les cumplió el sueño de cualquier niño del mundo, o un sueño. El tren llega al patio del colegio. O sea, imagínense que yo me bajo del tren y ya estoy en el colegio. Estos niños llegan de forma segura, llegan de forma sin estrés, llegan a tiempo. Sus familias no escogen el tren porque es bonito, que es bien bonito, pero no lo escogen por eso. Lo escogen porque es el método accesible para llegar al instituto. Esos estudiantes llegan sin estrés, llegan a tiempo a clase. Y cuando un estudiante llega a tiempo a clase sin estrés, está llegando al mismo tiempo a su futuro. Y por eso vamos a dar otro recorrido al futuro. Y aquí tenemos que hablar de otra verdad incómoda. Se nos ha prometido por muchos años que el futuro del transporte es el auto eléctrico. Y la verdad incómoda es que si pensamos en un auto eléctrico por persona en el mundo, o por familia incluso, tenemos que reconocer que ni hay baterías suficientes, ni hay infraestructura suficiente, ni hay carreteras, ni caminos, ni espacio suficiente para que cada persona individualmente viaje en un auto. Y este problema no está solo presente en el modo auto. En el modo avión, por ejemplo, si hablamos de los viajes de corta distancia para compararlos con el tren, un avión emite entre 150 y 200 gramos de CO2 por pasajero kilómetro. El tren entre 10 y 15. Lo que quiere decir que en un viaje de menos de 1000 kilómetros, el tren es eléctrico, es entre un 80 y un 95% más eficiente que el transporte aéreo. Esto realmente es un cambio radical en lo que es la matriz de energía. Y si hablamos de trenes, también hay que mencionar que no solo es medio ambiente, también es humanidad. Porque al contrario del avión, el tren no exige llegar 2 horas antes. El tren no exige atravesar toda la ciudad para luego salir de ella. O el tren no exige, por ejemplo, las filas antes de entrar al aeropuerto, los controles de seguridad, los tiempos muertos. Es un sistema de transporte mucho más amable, ¿no? Y en ese sentido, todos los estudios que vinculan estos 3 modos de transporte llegan a la misma conclusión. El futuro no se resuelve con soluciones individuales, se resuelve con sistemas colectivos. Y cuando hablamos de sistemas colectivos, además, todos los estudios serios de matriz energética tienen como protagonista el mismo modo de transporte, el transporte público eléctrico. El tren eléctrico, nuestro tren, un sistema de transporte que descongestiona las ciudades, que reduce emisiones, pero que además conecta el sistema portuario con la carga, con la industria forestal, con los sistemas mineros.
Otro tema importante que también es un mito, un sistema que no compite con la carretera, con el camión, se complementa. Porque cuando hablamos de sistemas de transporte, tenemos que mencionar que el tren es absolutamente transversal en todas las actividades. Y en ese sentido, tenemos que olvidarnos, o más bien cambiar una forma de pensar. Porque el tren no es viajar más rápido, sino que es viajar mejor. Por ejemplo, me imagino que habrá aquí un montón de tren lovers, como yo, que habrán viajado alguna vez en tren, ¿no? Y en ese sentido habrán vivido experiencias como las que están en estas fotos, que son del tren de ahora. Estas fotos son de nuestros trenes. Y los trenes de ahora nos permiten viajar cómodos, viajar en comunidad, estudiar, dormir, soñar. Los trenes de ahora nos permiten, con esta movilidad, crear, construir la sociedad que realmente queremos ser. Y en ese sentido, cuando hablamos de sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo. Porque el tren no es un sistema que se pueda planificar a corto plazo. El tren es un sistema de planificación a largo plazo. Pero de hecho es la forma en que se ha venido haciendo en los últimos 15 años. Gobiernos de distintos colores políticos se han puesto de acuerdo en una forma de planificar la infraestructura ferroviaria. De hecho, muy relevante es que actualmente existe una mesa de trabajo y colaboración de ex gerentes generales y ex presidentes de EFE, que se juntan precisamente, junto con la actual administración y directorio, a avanzar en estos temas. Otro ejemplo clave de esto es que la estrategia financiera de EFE ha sido exactamente la misma en los últimos 5 periodos presidenciales. Y eso no ocurre en todos los países de Latinoamérica. Esto está ocurriendo en este estado, en el estado de Chile. Y hay algo más. El trabajo. El ferrocarril crea trabajo. Porque cada estación, cada maquinista, cada taller genera trabajo local y estable. No se sube a la nube, no se cambia de país, no se deslocaliza. Por lo tanto, cuando un país invierte en ferrocarriles, no solo está invirtiendo en personas y carga, está anclando su futuro. Y en ese sentido, estamos llegando al final. Y hemos hablado de que el tren no solo trata de transportar personas y carga. El tren transporta ideas, transporta modelos de sociedad. Porque la movilidad que escogemos es la sociedad que queremos construir. Y a la pregunta de humanidad, ¿para dónde vamos? Mi respuesta es que no lo sé. Sin embargo, si pudiera escoger el futuro que queremos, yo querría que el futuro fuera un futuro que nos permitiera viajar mejor, un futuro que nos permitiera viajar juntos, un futuro que nos permita viajar a tiempo con nuestras familias para verlas, y aquí me tienen que ayudar porque un futuro donde pueda respirar atento y hondo, alegrías del corazón. Porque donde llega la carga y el desarrollo económico y donde llegan las personas, se puede escribir un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.